Bienvenido a nuestro repaso de la lección número 7 para el 16 de mayo del 2020, titulado Idiomas, Texto y Contexto. Nuestro texto clave para el estudio de esta semana lo encontramos en Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo actualmente. La Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones se tradujeron a más de 2.500 idiomas también. Esos son muchos idiomas, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan siquiera con una porción de la Biblia traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han garantizado que 6.000 millones de personas puedan leer las Escrituras. Y qué bendición es estar entre quienes tienen la Biblia en su propio idioma. A menudo lo damos por sentado, olvidando que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las masas. Gracias a la imprenta y la reforma, eso ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia, seguimos viendo cómo podemos aprender a estudiar la palabra, llenos del Espíritu y conocer al Señor revelado en sus páginas. ¿Cómo entender las Escrituras? ¿Con qué propósito nos fue dada la Biblia? Lee 2 de Timoteo 3:16 y 17. La Biblia se escribió como testimonio de la obra de Dios en la historia y de su plan para redimir la raza caída de la humanidad y para instruirnos en todos los caminos de la justicia. El Señor eligió hacer esto en el lenguaje humano, haciendo que sus pensamientos e ideas sean visibles mediante las palabras humanas. Al redimir a Israel de Egipto, Dios eligió a una nación específica para transmitir su mensaje a todos los pueblos. Permitió que esa nación comunicara su palabra a través de su idioma, el hebreo, y algunas partes en arameo, un idioma relacionado con el hebreo. El auge de la cultura griega trajo una nueva oportunidad, permitiendo que el Nuevo Testamento se comunicara a través del idioma universal del griego, que se hablaba ampliamente en esa parte del mundo en ese momento. De hecho, también hubo una traducción griega del Antiguo Testamento. Este lenguaje universal le permitió a los apóstoles y a la iglesia primitiva difundir el mensaje por todas partes con un nuevo celo misionero después de la muerte de Cristo. Posteriormente, el apóstol Juan dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. De esta manera, la Biblia indica la continuidad de este testimonio inspirado desde el primer autor de las Escrituras hasta el último. Algunos tienen la Biblia traducida a su lengua materna e incluso tienen varias versiones de ella en su propio idioma. Otros quizá tengan una sola versión a lo sumo, pero al margen de lo que tú tengas, la clave es apreciarla como la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que se enseña. Las palabras y sus significados. En todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. Esas palabras requieren un amplio estudio de su uso en la Biblia para comprender la amplitud del significado. La palabra hebrea, chesed, misericordia, es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia su pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar gran misericordia, chesed. A tu siervo David, tú le has reservado esta tu gran misericordia, chesed. Primera de Reyes 3:6. Él enviará su misericordia y su verdad. Salmos 57:3. Con respecto a Israel, Él le cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. Chesed. Miqueas 7:20.
se han escrito libros enteros sobre la palabra Chesed, que cuentan captar la profundidad de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Escucha algunos textos bíblicos. Número 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Job 3:26. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. En estos pasajes, ¿qué es la paz o shalom que se menciona? La palabra hebrea shalom a menudo se traduce como paz, pero el significado de la palabra es mucho más profundo y más amplio. Puede traducirse como totalidad, integridad y bienestar. La bendición y la gracia de Dios nos mantienen en un estado de shalom, que es un regalo de Dios, como nos aclaraba en Números 6, 24 al 26. Al contrario, la experiencia angustiante de Job produce una situación en la que no tiene tranquilidad ni reposo, porque carece de shalom. En este mundo agitado, es una profunda bendición dar la bienvenida al día de reposo con las palabras Shabbat Shalom, ya que nuestra comunión con Dios proporciona la máxima paz y seguridad que nuestra vida anhela. Cualquiera sea el idioma que hablemos y leamos, incluso sin saber el significado original de esas palabras, ¿cómo podemos experimentar la realidad de lo que significan estas palabras según nuestro leal saber y entender? Repetición, formas de escritura y significado. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. A diferencia de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Escucha Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Espero que hayas notado las palabras que se repiten. Una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. A medida que el relato de la creación llega al clímax de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término vará, que significa crear, siempre tiene solo a Dios como sujeto. Es decir, solo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Este texto describe la creación del hombre, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Observa la repetición triple de la palabra crear. Por lo tanto, Moisés enfatizó que Dios creó la humanidad y también que la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. En la visión del llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Isaías 6:3. El énfasis de esta santidad de un Dios asombroso, cuya presencia llena el templo, también vemos esta santidad a través de las palabras de Isaías. Mientras se halla en presencia del Todopoderoso. ¡Ay de mí, que soy muerto! Isaías 6:5. Incluso un profeta como Isaías, confrontado con la santidad y el carácter de Dios, tembló ante su propia indignidad. Por lo tanto,
Incluso aquí mucho antes de la exposición de Pablo sobre el pecado humano y la necesidad de un Salvador, podemos ver que la Biblia expresa la naturaleza caída de la humanidad, incluso en una persona buena como Isaías. Textos y contextos. Las palabras en las Escrituras siempre se dan en un contexto. No están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración y esta unidad la que debe entenderse primero. Luego está la del contexto más amplio, de la unidad general en la que aparece en la oración. Quizás sea una parte del pasaje, un capítulo o una serie de capítulos. Es fundamental comprender lo mejor posible el contexto de las Escrituras y las oraciones para no arribar conclusiones erróneas. Comparemos Génesis 1:27 que nos dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó», con Génesis 2:7 que nos dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». ¿Cómo podemos entender a partir de estos diferentes pasajes y contextos la definición de Adán, la palabra hebrea para hombre? Ya hemos visto que la repetición del término bará en Génesis 1:27 indica un énfasis en la creación del hombre. Ahora vemos que el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Esto significa que el término hebreo Adam debe entenderse en este pasaje como una referencia al género humano o a la humanidad. Sin embargo, en Génesis 2:7, el mismo término Adam se usa para referirse a la formación de Adán, del polvo de la tierra, en hebreo Adamá. Observa el juego de palabras. Aquí solo se hace referencia al Adán masculino, ya que la creación de Eva es posterior y la de una manera totalmente diferente. Así, en cada pasaje, incluso dentro del contexto de 2 capítulos, vemos una diferenciación entre la definición de Adán como humanidad y el hombre de Adán. Más adelante, en las genealogías, se confirma el hecho de que Adán es una persona. Y en la alusión de Jesús, quien se convierte en el segundo Adán. Así como la palabra Adán aparece en un pasaje específico, así también el contexto de la creación de Adán y Eva se encuentra en el relato más extenso de la creación, como podemos ver en Génesis 1 y 2. Esto es lo que se entiende por una unidad más grande. La unidad informa al intérprete de temas, ideas y desarrollos adicionales. A Génesis 2:4 al 25 a veces se lo llama el segundo relato de la creación, pero en realidad solo hay una diferencia entre el énfasis al ver la próxima semana. Sin embargo, en ambos relatos se nos muestran los orígenes definitivos de la humanidad. Como podemos ver, el hombre y la mujer, la humanidad, son creaciones directas de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán necia es realmente la sabiduría del mundo? Ahora escucha sobre los libros y su mensaje. Las unidades más grandes de las Escrituras no son los libros de la Biblia. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones, como los Salmos. Hay libros históricos, como Primero y Segundo de Reyes, y hay cartas a varias iglesias, como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuyen autores. Se identifica a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esto lo confirman Jesús y los apóstoles. En otros casos, no se identifica a algunos autores bíblicos. Por ejemplo, los autores de los libros de Esther y Ruth, así como los autores de muchos de los libros históricos, como Samuel y Crónicas, no están identificados. Pero nosotros, al repasar la historia, desde Génesis 15, 1 al 5 y 22, 17 al 18, ¿qué significado puede tener para nosotros que Moisés haya escrito el libro del Génesis? Moisés escribió de Éxodo a Deuteronomio,
después del Éxodo, por supuesto, pero como Génesis es fundamental como historia de los actos de Dios desde la creación hasta el periodo patriarcal, es lógico que este libro se haya escrito antes del Éxodo. A medida que pasaban los años y erraba con sus rebaños por lugares solitarios, meditando acerca de la condición oprimida en que vivía su pueblo, Moisés repasaba el trato de Dios hacia sus antepasados, las promesas que eran la herencia de la nación elegida, y sus oraciones en favor de Israel ascendían día y noche. Los ángeles celestiales derramaban la luz alrededor de él. Allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro del Génesis, Patriarcas y Profetas, página 255 y 256. El libro de Génesis nos habla de nuestros orígenes y también del plan de salvación o los medios por los cuales Dios redimirá a la humanidad caída. Este plan se hace aún más evidente con el pacto de Dios que hace con Abraham, que implica su promesa de establecer a través de él una gran nación compuesta por una descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Si quieres reforzar tu estudio, también puedes leer en Elena de White El conflicto de los siglos, el capítulo El lucero de la Reforma, también Un campeón de la verdad. O también puedes leer la parte 4 del punto A a la J del documento Métodos para el estudio de la Biblia. En su palabra Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación autorizada e infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, las reveladoras de doctrinas y las examinadoras de la experiencia. Sin embargo, el hecho de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por medio de su palabra no anuló la necesidad que ellos tienen de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió el Espíritu para abrir la palabra a sus siervos, para iluminar y aplicar sus enseñanzas, y como el Espíritu de Dios fue el que inspiró la Biblia, es imposible que alguna vez las enseñanzas del Espíritu sean contrarias a las de la palabra. Hasta aquí nuestro repaso de la lección número 7. Pero, ¿cómo podemos esta lección aplicarla a nuestra vida? A lo largo de las Escrituras podrás encontrarte con muchas historias de cómo Dios ayudó a su pueblo en momentos y situaciones difíciles. Pero no hay mejor historia que la de encontrarte tú personalmente con tu Creador. Espero que haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Yo soy Walter Vallejo. Hasta la próxima.